y vamos a compartir el PowerPoint. Ya. Ya, ¿me escuchan bien? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve, Ya, perfecto. Ya, entonces, esta es la segunda clase que corresponde a la unidad 3, que tiene que ver con el género dramático, ¿cierto? Y que estábamos viendo relaciones humanas en el teatro y la literatura, ¿ya? Y esta clase vamos a trabajar los personajes en conflicto. La idea es que vamos a analizar el conflicto que existe en la tragedia, ¿ya? Porque como ustedes ven que es amplio, la unidad es amplia, vamos a ver el género dramático y en realidad estamos partiendo con la tragedia griega y de ahí a partir vamos a ir analizando después, ustedes van a comparar con, por ejemplo, tenemos este conflicto, este contexto que está con la tragedia griega, pero después ustedes pueden hacer esta comparación, por ejemplo, ahora con lo que ustedes van a ver, el conflicto que van a ver en los invasores, que es completamente distinto, ¿ya? Entonces esa es la idea, que ustedes después vayan haciendo comparaciones entre cómo se veía el teatro griego versus este teatro que es más actual y, por ejemplo, en nuestro contexto, ¿ya? ¿Acaso el...? Ah, no, olvídalo. No, olvídalo que iba a decir. Ya. Y entonces el objetivo de la clase es analizar el conflicto presente en dos tragedias griegas, ¿ya? En esta clase vamos a analizar uno que vamos a ver, Antígona, que pertenece al libro que yo les había contado como un poco la clase anterior, que era Edipo Rey, ¿cierto? De que Edipo se casaba con su madre, ¿cierto? Tenía 4 hijos, él mató a su papá y su mamá, esposa, se saca los ojos y él o sea, se suicida, su esposa mamá se suicida y él se termina sacando los ojos y se destierra de su tierra, ¿ya? Valga la redundancia. Y quedan sus hijos, y sus hijos también han sido presos de todas estas calamidades al ser su padre, su tío, ¿cierto? Entonces él está enfrentado a esto. Y pertenecen también a una familia, ya que es de la realeza, ¿ya? Porque Edipo Rey fue el rey de Tebas, ¿ya? Entonces hoy día vamos a analizar de nuevo, vamos a analizar uno de estos libros pertenecientes, porque después tenemos Edipo Rey que habla de esa tragedia y después tenemos a los hijos de. Entonces está el libro de Electra y está el libro de Antígona, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de Antígona, una de las hijas de Edipo Rey. Y luego ustedes van a hacer el análisis con otro, por eso vamos a hacer esa comparación entre ambas tragedias griegas. Entonces, para partir, vamos a ver esta siguiente imagen que corresponde a la tragedia de Antígona, ¿ya? Y aquí tenemos esta imagen, ¿cierto? Que esta sería Antígona, y aquí está su hermano, ¿ya? Y aquí están ¿cómo se llama? Serían como los guardias de la época, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esta pintura refleja eso. Y dice, ¿cómo creen que es la relación entre Antígona y Polínices? Solo viendo esta imagen, este sería Polínices y este es Antígona. ¿Cómo se ve ahí? Se ve como que está con... La chica está como con pena porque el otro está como jalando los brazos. Ya, ¿cierto? Y como que algo pasa y, ¿cierto? Él está tirado y como que algo le está haciendo, como que lo está defendiendo, miren. Sí, algo así. ¿Cierto? Y dice, ¿qué están haciendo los soldados en la escena? Están intentando llevársela. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y luego tenemos, en su opinión, ¿cómo se sentirá Antígona en esta situación? ¿Qué tiene cara de qué tiene Antígona ahí en estos momentos? Está como que... Incómoda. Como ¿Ya miedo. bien? Como miedo. ¿Cierto? Como... Incómoda, tiene miedo. ¿Ya? Y ahí, viendo solo esta imagen y viendo y con el recuerdo y la explicación de la máxima tragedia que era, ¿cierto? Lo que pasó a su papá, Edipo Rey, Antígona no puede ser menor en cuanto a tragedia. ¿De qué tratará más o menos como lo que vamos a ver de Antígona? Yo digo de que el hombre que le está jalando el brazo mató al otro que está tirado y ella lo está intentando rescatar, algo así. Ya, sí. ¿Y por ahí, Belén, usted algo? O sea, es que, no sé, como que a mí se me imagina que se quieren llevar al que está muerto ahí. No sé por qué, pero Ya, como que... también, ¿cierto? Puede a lo mejor ser que se lo quieren llevar. Ya, muy bien, excelente. Ya, entonces vamos a recordar
que en la tragedia, ¿cierto? Que la clase anterior vimos la definición de tragedia, algunas características de la tragedia, las temáticas de unos autores, entonces vamos a recordar que la tragedia es un subgénero del género dramático, ¿cierto? Tenemos los textos dramáticos, ¿ya? Y de esto se desprenden la tragedia, ¿cierto? La comedia, el drama, etc. Entonces, por eso la tragedia es un subgénero del género dramático, ¿cierto? Y en ella se presenta un episodio de la vida del protagonista, ¿cierto? Hay un episodio de la vida del protagonista y este se representa a través de la mímesis del teatro, ¿cierto? Reflejar la vida en el teatro, el cual se ve enfrentado a un destino irremediable, ¿cierto? Algo le va a pasar y no hay nada que lo cambie, del que no puede escapar. Ya, entonces, hablando de los personajes, ¿cierto? Los personajes en acción. Los personajes dentro de la tragedia suelen ser siempre... ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien quiere hablar? La Yadira. Ahí está, desactivado. Ya entrecortado. Sí, le desactivamos el... Tiene mucho lag. Sí. Ya dice, entonces personajes y la acción dramática. Los personajes suelen ser siempre, ya en estas tragedias griegas, siempre son individuos de elevada posición. Siempre los personajes van a ser nobles. De nuevo. Es la Yadira. Yadira, si sigue, la voy a sacar. O silénciala. No sé, ya la traté de silenciar, pero no se puede, así que queda en la sala de espera. No, Ya. rima. Entonces, Profe. dígame. Y que creo que la Yadira quería decir algo, pero iba como con tanto lag que no... Pero es que le sale como... El lagueo. Pero salían hasta aplausos. Mire, si de nuevo empiezan como a ¿En serio? salir aplausos, la mandamos de nuevo a la sala de espera. No. Claro. Ya. Ah, sí, pero bueno, cambiando de tema, es verdad de que todos los personajes que aparecen en la obra son como de mucha riqueza. Exacto, esa es la idea. De que siempre los personajes sean de elevada posición, siempre van a ser nobles o van a ser reyes, y en este caso también van a salir dioses, semidioses, siempre van a ser, esos son los personajes que pasan, están dentro de la tragedia, ¿ya? Y ellos siempre van a realizar alguna acción que transgrede con el orden establecido, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en consideración. Siempre en la tragedia griega la idea es educar al pueblo. ¿Y cómo lo educo? A través de la representación, ¿cierto? A través de esta mímesis voy a educar a este pueblo, porque no habían como colegio establecido, entonces lo educábamos a través de esta forma, ¿me entienden? Lo educábamos a través de este arte, por eso era como entretenido y en realidad era como la televisión de la época. Entonces nosotros igual estamos viendo tele o en el celu o en YouTube y ellos iban al teatro, porque esta era la única forma de tener entretención. Y por eso estos personajes que se representaban eran como personajes que tenían algún estatus para nosotros, así como, ah, ya, al rey también le pasan estas cosas, ah, los nobles también sufren, ah, esto pasa, y eso era sobre todo lo más importante, cuando uno transgrede, ¿qué pasa si yo no cumplo las leyes divinas? ¿Qué me va a pasar? ¿Ya? Por ejemplo, eso es lo que le pasa a Edipo. Edipo no le quiere hacer cierto, no quiere creer en lo que le dice el oráculo y por eso él quiere cambiar el destino, pero el destino nunca se va a poder cambiar. ¿Ya? Entonces por eso él quiere cambiar el orden establecido y nunca lo va a poder realizar. Ya, entonces esto siempre culmina en la tragedia con algún hecho fatal. Ya siempre como la muerte del protagonista o algún padecimiento que cargará por el resto de su vida, ¿cierto? Como en Edipo que Una culpa. sí, por ejemplo en Edipo no muere, él no se mata a Edipo Rey, pero él se destierra, ¿cierto? Y va a cargar con ese peso durante toda su vida, lo que le ayudará a restablecer el orden de las cosas, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, entonces la idea es que, como decía la clase, el nombre era personaje en conflicto. Entonces la idea es que nosotros siempre vamos, en esta clase, la idea es que analicemos el conflicto de la obra. Ya, entonces el conflicto, básicamente, el conflicto dramático, ya es el enfrentamiento entre dos personajes, ¿cierto?
Pero nosotros siempre tenemos en consideración, ¿cierto?, que son dos personajes que están se están enfrentando, pero a veces también son fuerzas dentro del interior de la obra, ¿ya? También pueden ser fuerzas, pueden ser esta fuerza de que no, por ejemplo, el destino no es una persona, ¿ya? Pero yo puedo estar en contra de este destino, ¿ya? Generalmente este choque, ¿ya? Este choque entre este protagonista o este antagonista, ¿ya? Este choque entre esta persona que no quiere ser parte de su destino, produce entre estos dos personajes que tienen un propósito y visiones diferentes frente a una misma situación. En algunos casos, este enfrentamiento se produce entre un personaje y una fuerza intangible. Eso era lo que yo decía, ¿cierto? Existe esta fuerza intangible como el destino, ¿ya? O también a veces la sociedad o la propia interioridad del personaje. Entonces, para reconocer, ¿cierto?, siempre el conflicto dramático, podemos primero, por ejemplo, describir cuáles son ¿cómo se llama?, las acciones que están. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y ahí dentro de la identificación de estas acciones empiezo a descubrir cuáles son los personajes qué es lo que quiere hacer el protagonista, quién no los deja hacer lo que quiere hacer el protagonista. Y ahí vemos el conflicto, cuál es este choque de oposición. Porque a veces, por ejemplo, la gente confunde, o ustedes confunden, que el antagonista, me dicen a veces que es el malo. ¿Ya? Siempre va, como que ustedes asocian que es el malo, pero no, en realidad no necesariamente es el malo. ¿Ya? Es alguien que se interpone en el camino sin querer. Exacto, es alguien que se interpone en lo que quiere hacer el protagonista. Ya. Vamos a contextualizar entonces a Antígona, porque yo ya le había dicho que íbamos a analizar y dijimos que Antígona, ¿cierto?, era hija de Edipo, ¿ya? Para entender, ¿cierto?, el contexto de la obra Antígona, y en realidad básicamente en la gran mayoría de todas las obras trágicas, ¿ya?, que son griegas, es que estas siempre tienen un sentido religioso, ¿ya? Siempre predomina el sentido religioso, ¿ya? Educar tiene una intención didáctica, pero a través de lo religioso. Por eso dice que no tiene una intención didáctica y moralizadora. Entonces, la idea que a partir de esta representación, ¿ya?, se enseñe a partir de causar temor y compasión por los espectadores. Yo veo el sufrimiento de estos personajes y a mí me da miedo, yo no quiero que me pase eso. Entonces, como no quiero que me pase eso, me voy a portar bien, ¿ya? Porque no quiero que se venga el castigo divino, el castigo de los dioses, yo no quiero que me pase eso, ¿ya? Y ahí de nuevo dice que es cierto esta palabra que nosotros estamos utilizando, que es la mímesis, ¿ya?, que es el reflejo, ¿ya?, de los personajes con lo... Es como la mímesis es como es un espejo, ¿cierto? Un espejo de la realidad, ¿ya? Está representando la realidad. Y los espectadores se identifican con los personajes, ¿ya? Porque lo que le sucede a los personajes también le puede suceder a ellos, ¿ya? Entonces, con las vivencias, los conflictos, yo me identifico con ellos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cometer el pecado de la soberbia por desafiar al destino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que le sucede a Edipo y al papá de Edipo, que ellos son soberbios porque ellos no quieren creer y desafían el destino, y ahí es donde se produce, ¿cierto?, su destino fatal. Y la finalidad siempre de una tragedia va a ser concientizar al público sobre el orden del cosmos en relación a los dioses, ¿ya? Siempre vamos a decir del caos al cosmos, ¿ya? De todo el desorden, de todo lo que está sucediendo, nosotros queremos ir al orden, al cosmos, ¿ya? Y por eso queremos concientizar, ver que el público, ¿ya?, también necesite y empatice con este orden público, que queremos que todo sea ordenadito, la ciudad sea ordenadita y que todos tengamos esta misma educación, que todos tengamos este mismo temor, ¿ya? Entonces, así la sociedad actuará bajo una moral común de buenos comportamientos de cada miembro, ¿ya? Y bajo la estructura social que está establecida, ¿ya? Por ejemplo, así se pueden educar, por ejemplo, de que en la polis griega, si ustedes recuerdan en sus clases de historia, existe un orden establecido, ¿cierto? Que están los esclavos, después vienen los siervos, y etcétera, y el esclavo nunca iba a poder dejar de ser esclavo, ¿cierto? Entonces hay un orden establecido, no vamos a jerarquizar más,
el orden social. Nadie va a subir, nadie va a cambiar de puesto. Ellos son así. Es como que nadie sube ni nadie baja. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso queremos seguir con ese orden establecido. Entonces, es decir, la idea de la tragedia, y en sí la tragedia griega, es que los autores trágicos, aquí tenemos algunas caritas ahí como de Sófocles, Eurípides, etc. Estos autores griegos querían que la audiencia se involucrara en la acción dramática, ¿ya? Entonces, como yo quiero que sean parte de esta acción, por eso las problemáticas tienen que ser como las cosas que le pasan a las personas de la época. Entonces, así yo me identifico con el héroe trágico, ¿ya? Lo que está sufriendo, provocando que el castigo sufrido por ya el castigo, todas las penas que le pasaban al héroe, ya a este protagonista, ejercieran un efecto purificador y liberador. Entonces, este efecto purificador y liberador se le llamaba catarsis, ¿ya? Y la catarsis se provocaba en los espectadores, ¿ya? Entonces, yo viendo todo lo que está pasando en esta obra, todo lo que siente, y yo como empatizo como espectador, esto se llama catarsis, ¿ya? Y el objetivo básicamente era, como nosotros ya habíamos dicho, era educar a la ciudad, procurando que los presentes quisieran ser mejores ciudadanos, ¿ya? A partir de esta representación. Ya, entonces viendo todo eso, vamos a trabajar en la estrategia de esta clase. Y la estrategia va a ser aprender a analizar el conflicto presente en una tragedia. ¿Cómo identifico el conflicto, cierto? Entonces, primero, para identificar el conflicto, debo decir, identificar dónde está, por cierto, qué personajes se oponen, cuáles son los personajes que se oponen. Me empiezo a hacer esas preguntas. ¿Qué fuerzas están en pugna? ¿Por qué se enfrentan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se enfrentan? ¿Qué buscan conseguir cada una parte? Luego, en la pregunta, el paso número 2, el desarrollo del conflicto y clímax, ¿qué hace cada fuerza para lograr su objetivo? ¿Cuál es el momento decisivo de este enfrentamiento? Y 3, el desenlace o resolución del conflicto. ¿Qué personaje o fuerza se imponen sobre otra y qué implicancias tienen sobre esto? Vamos a ver un video que sale como un resumen, ¿cierto?, de Antígona para que analicemos esto. Y le vamos a poner, no sé si puedo poner pausa. No puedo poner pausa aquí. Ya, no importa, fin. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que cuando los profesores ponen compartir pantalla y ponen un video, y por ejemplo un video, no sé, en inglés de algún cantante, se dan de baja. YouTube los baja. Entonces, por eso íbamos a ponerles pausa en cada video. Pero no me dejó. Ya veamos si es que no nos baja. Y aquí va el video del... Bienvenidos a De Arte. En el día de hoy resumiremos la última parte de la trilogía relacionada a Edipo, Antígona. Comencemos. Los hermanos, Polínices y Eteocles, han muerto en batalla, como bien lo había predicho Edipo en la obra Antígona. Creonte, tío de Antígona, ahora es el nuevo rey de Tebas. Creonte decide que Eteocles será enterrado con honores y que Polínices será avergonzado públicamente. El hermano rebelde, Polínices en este caso, no será santificado con los rituales correspondientes y no se le permitirá enterrarlo, sino que permanecerá en el campo de batalla a la espera de que los animales carroñeros terminen con sus restos. Esto era uno de los castigos más severos de la época. Antígona e Ismene se encuentran secretamente. Antígona quiere enterrar el cuerpo de Polínices, es decir, desobedecer a Creonte, pero Ismene, sin embargo, se opone y rehúsa ayudarla ya que cree que no será posible enterrar a su hermano sin que alguien se entere, pero tampoco puede retener a Antígona de que trate de hacerlo. Creonte le pide ayuda al pueblo para que lo apoye en su decisión de no enterrar a Polínices. En ese momento entra un guardia diciendo que el cuerpo de Polínices ha recibido un entierro con ritos y una fina capa de tierra, pero nadie vio quién realizó tal crimen. Creonte ordena que el culpable sea hallado o verán su castigo. Luego de un rato, aparece el guardia con Antígona, quien fue vista haciendo los rituales. Antígona, entonces, discute con Creonte y no niega haber hecho lo que hizo, recriminándole su comportamiento y órdenes frente al cuerpo de su hermano. Creonte se enoja, llama a Ismene, ya que piensa que ella debió de saber de esto, y encierra a las dos hermanas en la cárcel. Hemón, el hijo de Creonte, entra y le jura lealtad a su padre, a pesar de estar comprometido con Antígona. Sin embargo, Hemón trata de persuadir a Creonte de que perdone a Antígona. Creonte se enoja y comienzan a insultarse, incluso llegándole a decir que matará a Antígona enfrente de sus ojos. Hemón se va y jura no volver a ver a Creonte. Creonte decide perdonar a Ismene, pero enterrar viva a Antígona.
Espera que los dioses no se enojen ya que no la va a matar directamente. Antígona es sacada de su casa, esta vez triste, y es llevada a su tumba. Tiresias, el profeta de la anterior tragedia de Edipo, entra y le dice a Creonte que Polínices debe ser enterrado urgentemente dado que los dioses están descontentos y que debe sacar a Antígona ya que no es propicio mantener un cuerpo vivo bajo tierra. Creonte, sin embargo, no le cree y le dice que se vaya. Tiresias afirma que de no hacerle caso perderá un hijo y que perderá el respeto de toda Grecia. Le piden a Creonte entonces que escuche a Tiresias por favor y que haga caso. Creonte entra en razón y se va con unos guardias. Sin embargo, después aparece un mensajero diciendo que Antígona se ha suicidado. Eurídice, la esposa de Creonte, le pide a este mensajero que le cuente todo. Entonces, él cuenta cómo encontraron a Antígona muerta y a Hemón al lado de ella lamentándose. En ese momento, Hemón se levanta y trata de apuñalar a Creonte, pero no puede. Entonces, agarra y se apuñala a él mismo, muriendo en el acto. Eurídice escucha esto y desaparece del palacio. Creonte entra con el cuerpo de su hijo. Comprende que los actos que han sucedido fueron por causa de él y se culpa a sí mismo. Sin embargo, en ese momento entra un mensajero con una terrible noticia. Eurídice se ha suicidado. Creonte se culpa de todo. Le pide ayuda a un sirviente para levantarse y entra al palacio. Como en todas las obras de Edipo, todo lo que uno tiene puede perderse en cuestión de segundos. Y así es como termina Antígona, la última obra de la trilogía relacionada a Edipo. Espero que les haya gustado. Ya, espero que les haya gustado. Bienvenido. Pero Vamos a admitir. Ahí entra la Yadira de nuevo. medio mundo se suicida. Ya, ven, heavy, mueren todos. Ya, entonces, ya hay como para analizar de nuevo el conflicto. Ahí entendieron más o menos que hay como que Belén, ¿cierto? Con la imagen de Antígona, como que pudo darse cuenta en realidad de qué trataba, ¿cierto? Esta imagen. Po. Ya, ahí vamos a ir de nuevo al inicio. Le Ahí hicieron tenemos, ¿cierto? ¿Perdón? Le hicieron pliquín, ¿Cómo, ¿cómo eso? que se suicidaron. Ah, Se hicieron. ya, mire, aquí Profe, tenemos... Dígame. ¿cómo lo de... no entendí eso de cuando dijo al principio de que si muestra un video por YouTube, YouTube lo baja, ¿cómo eso? Ah, sí, como que como de derechos de autor. Que lo toman Ah. que lo bajan porque muestran como que no muestran el autor. Que Claro. Eso tenía un nombre. No sé. Sí, nos llegan los mensajes así como YouTube llega de bajar este video. Ya, pero como que yo, como estoy compartiendo yo la pantalla, como que no me deja poner pause. Pero cuando yo estoy con otro, por ejemplo en matemática, es súper fácil ponerle pausa al video y seguir. Ah, ya. Pero cuando yo soy la anfitriona, no sé cómo hacer. No me deja. Oh, Ya. F. La cosa es que aquí tenemos cierta Antígona y aquí tenemos a su hermano, ¿cierto? Porque ahí nos dimos cuenta que había un problema que Creonte, ¿cierto? Que era ahora el nuevo rey de Tebas, ¿ya? Que es tío de Antígona, ¿ya? El nuevo rey, y resulta que los hermanos de Ismene se pusieron a pelear, ¿cierto? Y se murieron. Entonces Sí. ahí le está haciendo los rituales para que pueda morir en paz. Exacto. Entonces ahí está defendiendo a su hermano porque le habían dicho que un hermano iba a tener, ¿cierto? Un funeral, ¿cierto? Un ritual funeral de la época, que era Sí. el que tenía que ser, mientras que su otro hermano no iba a tener este funeral. Y que su cuerpo lo iban a comer los carroñeros. Claro, le iban a dejar ahí a la intemperie en medio del desierto de la nada y se le iban a comer los animales y él ahí afuera. Entonces ya era como el castigo más grande de la época, ya como una vergüenza social de que le sucediera eso. Entonces ahí está Antígona, que Antígona habla con su hermana, ¿cierto? Y la hermana le dice, no, es que tenemos que seguir con esto, y es lo que dijo el rey, y ella, no, esto no puede ser, y ahí empieza, ¿cierto?, el conflicto. Entonces la idea es que, aquí dice entonces, presentación del conflicto. ¿Qué personajes se oponen entonces? Está Antígona, ¿cierto? Y Creonte, porque Antígona quiere darle sepultura a su hermano y Creonte puso una ley diciendo que no se podía, ¿cierto? Y que cualquier persona que intercediera en eso iba a morir. ¿Por qué se enfrentan, cierto? Por los funerales de los hermanos de Antígona, ¿cierto? De su hermano. ¿Qué busca conseguir cada parte? Cumplir con las tradiciones de la época, ¿cierto? Uno quiere cumplir con el ritual funerario correspondiente, mientras el otro quiere cumplir con la pena, ¿cierto? Lo que dijo que era que tuvieron como una vergüenza social.
Desarrollo del conflicto. Entonces, ¿qué hace cada fuerza para lograr su objetivo? Antígona, ¿cierto?, decide enterrar a su hermano, mientras Creonte decide darle el peor castigo de la época, no darle un funeral. Entonces, ¿cuál es el desenlace y resolución del conflicto? ¿Qué personaje o fuerza se impone sobre la otra? ¿Cierto? Se Antígona. impone, bueno, entre comillas, Creonte porque manda, ¿cierto?, a ser sepultada viva a Antígona debido al poder que tiene el poder que tiene como rey, ¿cierto? Y por la misma ley que él proclama, tiene poder sobre Antígona y decide enterrarla viva. Sin olvidar, ¿cierto?, que Antígona era la prometida de su hijo y después tiene a su hijo que también está en contra, es como una teleserie venezolana máxima, ¿cierto? Es decir, en síntesis, podemos decir, ¿cierto?, que tenemos aquí a Antígona, que representa las leyes divinas, y tenemos a Creonte, que pertenece, claro, simplemente dice que es la Rosa de Guadalupe, que Creonte pertenece o representa las leyes civiles, ¿cierto? Porque Antígona decide seguir el rito sagrado y sepultar a su hermano Polínices para que su alma llegue al Hades, ¿cierto? Por esto transgrede las leyes de la ciudad e incumple el orden de Creonte. Mientras que Creonte considera que Polínices traicionó a Tebas, por lo que decreta que su cuerpo no sea enterrado y condena a muerte a quienes transgredan la ley. Entonces, este sería el conflicto dramático, ¿cierto? ¿Cuál sería el conflicto dramático? ¿Ser fiel a las leyes humanas o ser fiel a las leyes divinas? ¿Cuál será? ¿Cuál es lo que tiene que prevalecer? ¿Ya? Entonces, eso es lo que trata básicamente, ¿cierto? Este conflicto dramático, ¿ya? Y ahí se ve, cierto que se ve representado como las leyes divinas, lo que ya habíamos hablado, cómo moralizar a estos espectadores, cómo yo empatizo con estos personajes, Está ¿cierto? complicado. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? ¿Que voy a terminar muerto entonces si no hago caso para la época? ¿Ya? Entonces, esto es como lo muy distinto que existe entre la tragedia griega y después lo que ustedes van a ver en un conflicto dramático que va a ser, por ejemplo, lo que van a ver de Egon Wolff, que tiene que ver con otro tipo de conflicto, otra época. ¿Cierto? Ahí, claro, Clemente dice, se puede decir que cada uno se basa en seguir los ideales, ¿cierto? Cada uno tiene sus propios ideales, ¿ya? Y cada uno quiere representar esto. Claro, perfecto, Clemente, muy bien. Entonces, pero eso es lo que tienen que darse cuenta, que en cuanto a la tragedia, ya como género literario, porque está la tragedia y también hay unas tragedias que son de Shakespeare, ya, que también mueren los personajes, ya. Por ejemplo, Romeo y Julieta también muere Romeo y Julieta, ¿cierto? También es una tragedia, pero aquí prevalece el contexto, ya. Eso es lo importante, ustedes tienen que dar cuenta del contexto de la época, ya, de que las características de este contexto es que queremos educar al pueblo, quiero dar enseñanzas moralizadoras, ¿ya? Quiero mostrar la época, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que es la gran importancia de. Ya, sigamos. Entonces, como actividad central, para el mismo formato de la clase anterior, no puedo hacer nada menor. Va una guía, ya, que tienen que leer ver, leer y encontrar el conflicto dramático de Medea, que es del autor que se llama Eurípides. Ya, esta guía debe tener como 4 páginas, no podemos hacer nada menor porque son libros, las tragedias griegas son largas, son extensas, ya siempre van a tener 200 páginas y nosotros estamos tratando con la profesora Beatriz de acortarlo, ¿cierto? Y darle extractos del texto que representen, ¿cierto? El inicio, el clímax y el desenlace. Entonces no van a poder ser nunca menor en esta unidad, ¿ya? Que es distinto cuando leemos un poema, que es mucho más fácil, ¿cierto? Que un poema es una hoja, entonces, pero aquí van a tener que leer un poco más, ¿ya? Y ahí, en función de de Medea, ¿cierto?, de Eurípides, van a encontrar el conflicto dramático. Tienen fecha de entrega hasta el próximo viernes. Recuerden que yo se Profe, los... Dígame. ¿y no lo puede poner por el chat? Así la guía Ya, y así permi- la comparto al grupo. ya, dejo de compartir la esta y subo la guía, ¿ya? Sí, es que si Igual la se voy a puede subir a Classroom y se la subo a WebClass, ¿ya? con el Pero ahora chat, se... se puede subir archivos. Sí, no, sí sé, ya hizo, se lo subo.
Me parece, me parece. Ya, y ahora como actividad de cierre, vamos a hablar en cuanto a, por ejemplo, para que reflexionemos y le demos una vuelta, en ¿cuál crees que era el rol de la mujer en la antigua Grecia? Porque aquí tenemos a Antígona, ¿cierto? Que está ahí toda empoderada diciendo que su hermano, o sea, ella le va a dar el tierra y se lo va a dar, Es como que debe obedecer, ¿ya? ¿Cierto? porque es como que, no, tú tienes que dejar a tu hermano ahí porque no se lo merece y la cosa, y eso. Por eso digo de que como que tenía que obedecer en ese tiempo. ¿Ya? Sería como que tienen como un cierto punto de debilidad, según los hombres, porque igual se nota pues, que le dicen así como, no, déjalo ahí, y no, y déjalo que se muera, ¿no? Así como, como que no la dejaban hacer nada, entonces era como un cierto punto, como que la mujer tenía un poco de debilidad, de hecho mucho, porque estaba como para una cosa en especial, entonces, como, Muy bien. no Ahí sé si como, me... sí, Bueno, ahí más. Ahí Clemente puso a parir, tener críos y seguir lo que diga el hombre. Ya, así como es las palabras de Clemente. Bueno, básicamente es como lo que ustedes estaban diciendo. En realidad, hay que entender que dentro de la polis, ¿cierto? De la polis del mundo griego, la mujer no tenía relación con los asuntos públicos, nada, ni sociales, ni políticos o jurídicos. La mujer no tenía ni voz ni voto en ningún asunto de la polis griega, en nada. Ya solamente eran ciudadanos, la gente noble también, recuerden, que la gente que pertenecía al pueblo no, los que eran esclavos menos, los que eran siervos menos. O sea que la mujer no tiene ningún rol. Exacto, el papel, el único rol de la mujer, como decía Clemente, era el universo familiar y doméstico, ¿ya? Tenía que ver prácticamente la instrucción y la educación que se le daba a la mujer era para saber cómo llevar la casa, cocinar, criar a los hijos, tener hijos, ¿ya? Era un rol más reproductivo, ¿cierto? Y tenía que ver con el orden social de la época de que la mujer tenía que estar ahí siempre en la casa, ¿cierto? Sí, sí. Y tenía que cocinar, tejer, administrar el hogar y cuidar a sus hijos. ¿Ya? Entonces ahora, por ejemplo, si ya sabemos eso, ¿ustedes creen que Antígona se contradice con ese rol? Sí, lo contradice entero. O sea, ella dice, no me importa, voy a enterar a mi hermano. El resto después. Es como que me importa si me matan, si me hacen esto, lo voy a enterrar igual. Ya, exacto. va Eso en contra de todo lo que, en como todo todo, el orden establecido de la época. Es un antisistema y rompe las reglas. Ya, pero ¿qué es lo que pasa si, porque ya dijimos que esto tenía, ¿cierto? Para que lo analicemos. Digo, Estamos diciendo que era un rol, ¿cierto? Ejemplar. Toda la tragedia representa, ya, ¿cierto? Dijimos que tenía un orden establecido, que queríamos representar y educar al pueblo. ¿Qué querrá decir entonces? Que, Pero, por, ¿qué? ¿Lo puede repetir? porque ya dijimos, ¿cierto? Acá, a ver, vamos a checar esto. Y vamos a decir acá que acá. Entonces dijimos que la idea de la finalidad de la tragedia era concientizar el orden público, pero Antígona no representa el orden público, pues ella lo transgrede. Entonces, ¿por qué habrá escrito esto de Antígona? ¿Cuál será la idea? Como otro pensamiento. ¿Por ahí, Belén, usted? ¿Clemente? o sea, como tratar de empezar a cambiar un poco el sistema, no sé, como para que ¿Usted la dice? gente, o sea, no sé, como para que la gente diga que a lo mejor las mujeres no están como solo para eso. Ah, no sé. Como que me... Vamos, Hostia. vamos a darle una me vuelta. quita la visión. Ay, no puedo pasar el archivo. Ya, miren. Recuerden que la idea era utilizar estos personajes, ¿cierto? Que representaran gente noble, ¿cierto? Y Antígona era la hija del ex rey, así que ella es una persona noble. Ahora, ¿qué le pasó a Antígona finalmente después de que ella quiso estar en contra del orden social? ¿Y qué le dice el rey? ¿Qué le va a pasar? Que la va a enterrar viva.
que la va a enterrar viva. Y finalmente, como dice Clemente, ella muere. Se Entonces, suicida. ¿qué le pasa a las personas que no, y sobre todo a la mujer que no hace caso en el orden establecido? La castigan. Se muere. Muere. Claro, se castiga y se castiga con la muerte. Entonces, eso es como básicamente lo que tienen que entender como que lo que se representa. No Pero- solamente de que como que ella es nuestra heroína y que viene a cambiar las cosas, sino que para ellos, claro, ella viene a cambiar las cosas, pero eso es lo que te va a pasar si que tú quieres cambiar las cosas. Yo lo hubiera quemado ante todo el pueblo para que sepan qué les pasará si hacen algo similar. Calla piroma. Clemente, por favor, Ah, bueno. a lo que era. Ya. Y por último vamos a recordar, ¿cierto? Nuevamente que el lunes 2 de noviembre, el próximo lunes, tiene la prueba del plan lector de los invasores de José von Wolf y el lunes 30 en la prueba de Sierra está unida. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar.